Se acaban de filtrar más de 4 minutos de Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Y sí, aparentemente Sony sigue teniendo una relación bastante complicada con la palabra secreto. Pero lo interesante de esta filtración no es solamente que podamos ver material de una película que todavía está bastante lejos de estrenarse, es qué parte de la película se ha filtrado. Porque aparentemente estos 4 minutos permanecen prácticamente al comienzo de Beyond the Spider-Verse y retoman la historia exactamente donde terminó Across the Spider-Verse. Así que tenemos nueva información sobre Miles, sobre Prowler Miles, sobre Aaron Davis, tenemos un vistazo a diferentes universos, el regreso de varios personajes, y hay una escena particularmente extraña entre Aaron y Jefferson que podría decirnos bastante hacia dónde va a ir la película. Además, el material aparentemente todavía tiene partes de la animación sin terminar, algo que evidentemente deberemos de tomar en cuenta antes de juzgar visualmente cualquier cosa. Así que vamos a hablar absolutamente de todo lo que se ha filtrado sobre Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Pero antes, alerta de spoilers. No solamente de Across the Spider-Verse, sino evidentemente lo que podría ser el inicio de Beyond the Spider-Verse. Porque si esta filtración es auténtica, estamos hablando directamente de escenas de la película. Y vamos primero con una lectura bastante directa del material antes de comenzar con las teorías. Pues según este material que hemos visto, Beyond the Spider-Verse comienza inmediatamente después de los acontecimientos de Across the Spider-Verse. Es decir, no hay un salto temporal importante, no comenzaríamos siguiendo a Gwen, no tendríamos una introducción completamente desconectada. Regresamos directamente al problema con el que dejamos a Miles Morales. Miles está atrapado en la Tierra 42. Frente a él está una versión alternativa de sí mismo que nunca se convirtió en Spider-Man. Miles G. Morales, el Prowler de este universo. Y junto a él está Aaron Davis. Miles aparentemente intenta convencer a Aaron para que lo ayude. Recordemos que nuestro Miles viene de un universo donde Aaron murió, pero esta situación tiene una carga bastante particular. Miles está viendo nuevamente a su tío, pero Aaron no está viendo a su sobrino. Al menos no exactamente. Para él, este Miles es un completo extraño que acaba de aparecer prácticamente de la nada afirmando cosas que probablemente suenan completamente absurdas. Y aquí entra uno de los momentos más interesantes. Miles G. Morales aparentemente no sabe absolutamente nada sobre los eventos canónicos ni sobre multiversos. Nuestro Miles intenta explicarle qué es lo que está sucediendo, pero el concepto no significa nada para él. Y esto provocaría que Miles G comience a cuestionarlo. La situación eventualmente escala, y en algún momento Miles consigue liberarse de las cuerdas utilizando sus poderes eléctricos. Y entonces tendremos un tipo de enfrentamiento entre los tres. No sabemos exactamente cuánto va a durar esta pelea ni cómo termina, pero después de esto el material cambia completamente. Porque aparentemente comienza una especie de montaje con diferentes escenas de la película, y ahí es donde vienen las cosas que se pueden poner mucho más interesantes. Vemos el universo de Spider-Punk, vemos nuevamente a Hobie, tenemos una escena de Miles hablando con Gwen, Peter B. Parker aparece, tenemos juntos a Gwen, Peter, Mayday y Spider-Ham, pero quizás la imagen más extraña de todo este montaje es otra. Aaron Davis aparece dentro de un automóvil junto a Jefferson Davis. Y solamente esta escena abre una cantidad enorme de preguntas, porque tenemos que recordar algo bastante importante. Estamos en la Tierra 42, un universo donde Jefferson está muerto. Así que si estamos viendo al Aaron de la Tierra 42 junto al Jefferson que nosotros conocemos, en algún momento estos dos universos van a cruzarse. Y eso podría darnos una pista bastante grande sobre el verdadero papel de Prowler Miles y Aaron Davis en esta película, porque quizás llevamos años interpretando mal algo. Y es que el final de Across the Spider-Verse estaba construido deliberadamente para hacernos sentir que Miles estaba en problemas. Miles desperta, ve a Aaron, descubre que está en otra tierra y finalmente conocemos a su versión alternativa de ese mundo convertida en Prowler. La música, la iluminación, la presentación, todo estaba diseñado como la llegada de una amenaza. Pero desde aquel momento había una pregunta bastante evidente. ¿Realmente este Miles es malvado? Porque ser Prowler no necesariamente significa que sea un villano. Y estos 4 minutos podrían reforzar muchísimo esta posibilidad. Miles G no sabe qué son los eventos canónicos, no conoce la Spider Society, no sabe nada de Miguel O'Hara, no sabe nada del multiverso, y probablemente tampoco entiende por qué hay un sujeto idéntico a él que acaba de aparecer en su universo diciendo que necesita regresar a casa para salvar a su padre. Desde su perspectiva, nuestro Miles es el problema. Y aquí podría estar una de las primeras inversiones interesantes en Beyond the Spider-Verse. En Across, nuestro Miles pasó prácticamente toda la película intentando convencer a los demás de que su destino no estaba escrito. Ahora posiblemente tendrá que convencer a otra versión de sí mismo, pero existe una diferencia fundamental. Miles G creció sin un Spider-Man, nunca recibió la picadura, perdió a su padre y aparentemente terminó tomando un camino completamente diferente junto a Aaron. Así que probablemente no necesitaremos una historia donde nuestro Miles derrota al Prowler Miles. Quizás necesitaremos una historia donde los dos Miles terminen entendiendo que están peleando contra una persona equivocada,
y ahí entraría Aaron. Porque hay una imagen de esta filtración que me resulta particularmente interesante, y es a Aaron junto a Jefferson dentro de un automóvil. Porque si realmente esto no se trata de un flashback y los estamos viendo interactuar tanto el de la Tierra 42 como el Jefferson de la Tierra 1610, entonces este personaje necesariamente termina involucrándose en el conflicto principal. Y narrativamente me parece que funciona muchísimo, porque nuestro Miles perdió a Aaron y Miles G perdió a Jefferson. Cada uno conserva a la persona que el otro perdió. Miles tiene a su padre y Miles G tiene a su tío. Y Beyond the Spider-Verse puede utilizar precisamente esta diferencia para desarrollar a ambos personajes, especialmente porque toda la trilogía ha hablado constantemente sobre expectativas, sobre quién se supone que debes de ser, sobre las decisiones que los demás toman por ti y sobre la posibilidad de construir tu propia identidad. Miguel le dice a Miles que nunca debió de convertirse en un Spider-Man. El multiverso aparentemente dice que Jefferson tiene que morir, y Miles responde que no, él va a escribir su propia historia. Y qué mejor personaje para poner frente a esta filosofía que literalmente otra versión de Miles Morales, una que jamás fue Spider-Man. Otra escena del montaje muestra a Miles hablando con Gwen, y evidentemente no tenemos suficiente contexto para saber exactamente cuándo ocurre, pero confirma algo bastante lógico. La separación entre ambos probablemente no va a ocupar toda la película. Gwen terminó Across the Spider-Verse formando su propio equipo para encontrar a Miles, con Peter, Hobie, Pat Beard, Margo, Penny, Spider-Ham y todos preparados para ir tras él. Pero el verdadero problema no será simplemente encontrarlo, va a ser recuperar su confianza, porque no olvidemos cómo terminaron las cosas entre Miles y Gwen. Miles descubrió que Gwen sabía muchísimo más de lo que le había contado. Sabía de los eventos canónicos, sabía del riesgo que estaba corriendo Jefferson, sabía que Miguel consideraba a Miles una anomalía, y ella decidió ocultárselo. Entonces el reencuentro no puede ser simplemente hola Miles, perdón por todo, y vamos a seguir adelante, tiene que existir una conversación. Y si esta escena filtrada corresponde precisamente a este momento, podría ser uno de los momentos más emocionalmente importantes de la película. Porque Gwen pasó todo Across the Spider-Verse aprendiendo exactamente la misma lección que Miles estaba defendiendo. Que no tienes que aceptar una tragedia solamente porque alguien te diga que tiene que ocurrir. También tenemos aparente vistazo al universo de Spider-Punk, y esto puede ser muchísimo más que una parada visual. Hobie fue uno de los pocos personajes en Across the Spider-Verse que entendió prácticamente desde el principio lo que estaba ocurriendo. Nunca compró completamente la filosofía de Miguel, ayudó indirectamente a Miles, dejó pistas para Gwen, y cuando la situación explotó simplemente abandonó la Spider Society. Así que mostrar su universo podría significar que finalmente vamos a conocer mucho más sobre él, pero también podría funcionar como una base para el nuevo equipo de Gwen, porque ahora tenemos dos grupos completamente diferentes. Por un lado está Miguel O'Hara y la Spider Society, y por el otro tenemos a Gwen reuniendo a gente que está dispuesta a desafiar la idea de los eventos canónicos para ayudar a Miles. Hobie podría tener un papel fundamental en esta rebelión. Y esto nos lleva a otra imagen. Peter B. Parker, Gwen, Mayday y Spider-Ham aparecen juntos. Esto podría pertenecer simplemente a un grupo buscando a Miles, pero me gusta particularmente que Peter siga involucrado, porque Peter Parker tiene una deuda enorme con Miles. El Miles que vimos en Into the Spider-Verse necesitaba aprender cómo convertirse en Spider-Man, y Peter fue su mentor, pero para Across the Spider-Verse esta relación se había invertido prácticamente. Miles había demostrado que ya no necesitaba a alguien para explicarle cómo ser Spider-Man. Era Peter quien tenía que decidir si realmente confiaba en Miles, y falló. Cuando llegó el momento de enfrentarse a Miguel, Peter inicialmente eligió el sistema. Ahora tiene la oportunidad de corregirlo y llevar a Mayday con él tiene todavía mucho más significado, porque Miles fue una de las razones por las cuales Peter ha decidido volver a intentar formar una familia, así que literalmente está cargado con la consecuencia positiva de haber conocido a Miles mientras está intentando salvarlo. Y curiosamente dentro de toda esta descripción hay una ausencia bastante notable, y es Miguel. Esto no significa que no aparezca en los 4 minutos completos o que no tenga un papel reducido, pero sí me parece interesante que el material esté mucho más concentrado en Miles, Gwen, Aaron, Pearl, Miles y el equipo que se formó al final de Across the Spider-Verse. Porque quizás Beyond the Spider-Verse no vaya a tratar simplemente de Miles contra Miguel. Creo que eso sería una reducción demasiado sencilla del conflicto. Y es que el verdadero enemigo de Miles es la idea de que existe una historia que está obligado a cumplir. Miguel simplemente representa esta filosofía. Y después del final de Across the Spider-Verse, incluso varios miembros de la Spider Society comenzaron a cuestionarla. La gran pregunta de Beyond sigue siendo la misma. ¿Tiene Miguel razón sobre los eventos canónicos? Porque todavía no tenemos una respuesta definitiva. Miles cree que puede llegar a salvar a su padre. Miguel cree que hacerlo podría destruir a su universo. Y nosotros queremos que Miles tenga la razón, pero el quererlo no significa necesariamente que la tenga, y ahí está el verdadero conflicto. Y hay otro detalle muy importante de esta filtración, y es que aparentemente algunas de las partes de estos 4 minutos todavía presentan una animación sin finalizar. Y aquí creo que hay que ser bastante cuidadosos,
Porque sería absurdo comenzar a comparar visualmente este material con Across the Spider-Verse, cuando evidentemente estamos viendo trabajo en proceso. Estas películas tienen un proceso de animación gigantesco, y además utilizan estilos diferentes dependiendo del universo, el personaje e incluso el estado emocional de determinadas escenas. Así que cualquier frame sin terminar debe de tenerse exactamente como eso, material sin terminar. No es una representación definitiva de cómo se va a ver la película. De hecho, si realmente tenemos escenas provenientes de diferentes universos, probablemente falten varias capas de iluminación, composición, efectos y algún tipo de estilización. Por eso creo que verdaderamente interesante aquí en la filtración no está en analizar si la textura se ve bien o mal, está en analizar qué nos está diciendo sobre la historia. Porque juntando todo lo que tenemos comienza a aparecer una posible dirección para la película. Miles comienza atrapado en la Tierra 42, intenta convencer a Aaron y a Miles G de lo que está ocurriendo, inicialmente no le van a creer, vamos a tener algún tipo de enfrentamiento, pero aparentemente Aaron va a terminar saliendo de la Tierra 42, porque en algún momento va a estar junto a Jefferson. Wayne consigue reencontrarse con Miles, su equipo continúa unido, visitaremos nuevos universos, exploraremos con mayor profundidad algunos que apenas conocimos, y todo parece encaminarnos nuevamente hacia el conflicto del destino de Jefferson. Porque creo que el elemento más interesante sigue siendo el Prowler Miles, pues en Across the Spider-Verse terminó presentándose como si fuera el siguiente gran obstáculo para nuestro protagonista, y Beyond podría comenzar demostrando inicialmente esta percepción. No necesitamos otro villano, ya tenemos un conflicto mucho más interesante. Tenemos a dos Miles Morales que crecieron bajo circunstancias completamente diferentes. Uno perdió a su tío, el otro perdió a su padre. Uno recibió poderes, el otro no. Uno se convirtió en Spider-Man y el otro en Prowler. Y aún así, ambos siguen siendo Miles Morales. Quizás esta sea precisamente la prueba definitiva de todo lo que esta trilogía lleva intentando decir desde 2018. Spider-Man no existe porque el universo haya escrito alguna serie de acontecimientos obligatorios. Spider-Man existe por las decisiones que toma una persona cuando tiene la oportunidad de hacer algo. Y si Prowler Miles termina ayudando a nuestro Miles a salvar a Jefferson, sería una manera bastante contundente de demostrarlo. Porque el personaje que nunca debió de convertirse en Spider-Man terminaría siendo ayudado por una versión de sí mismo que jamás se convirtió en Spider-Man. Y eso podría ser exactamente lo que necesitan para romper este supuesto canon, aunque sí, solamente estamos hablando de 4 minutos y medio. Pero si esta filtración termina siendo auténtica, hay bastante más información aquí de lo que realmente parece. Ahora la pregunta es mucho más grande. ¿Qué ocurre cuando dos Miles Morales que perdieron cosas completamente diferentes deciden cambiar juntos lo que supuestamente tiene que pasar? Porque si Across the Spider-Verse fue la película que nos explicó las reglas, Beyond the Spider-Verse probablemente sea la película que intente romperlas. Así que dime qué te parece todo este material que se ha filtrado. ¿Crees que sea verídico? ¿Te gusta? ¿No te gusta por dónde parece que están llevando la película? Déjamelo todo aquí abajo en los comentarios, te voy a estar leyendo y respondiendo a todo. Más tarde el mismo día de hoy tendrás una cobertura sobre lo que suceda en D23, así que mantente atento al canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video que venga en Mike's Basement. Yo soy Mike y nos vemos en la próxima.